Esto es una locura. Ah, sí. Pero entonces, bueno, espera, nos volvemos un tris. Solo de ahí llegó Juan Sánchez ya aquí. Pero entonces vamos a recapitular un poquito para poder avanzar. Entonces decíamos que esas competencias de lectura crítica tienen unas etapas y que esas etapas de alguna manera una se convierte en requisito de la siguiente y esa en requisito de la siguiente hasta llegar a lo que ahora se llama lectura crítica. Y que esas tres etapas se refieren a tres momentos y tres tipos de lectura de alguna forma. La primera, que es la que llamamos literal, entonces tiene estas características, que es la de identificar y entender los contenidos locales que conforman el texto. Y cuando habla de locales se refiere a particulares, a detalles, a la palabra, a la frase, a la oración, algo muy aterrizado que uno debe tener claro sintácticamente cómo se estructura el significado, cómo están pegadas las partes, cómo funcionan los conectores, las preposiciones, en fin, esos detallitos uno debe tenerlos en la cabeza cuando llega a este tipo de lectura. Sin embargo, veamos a Mill qué nos dice. Consiste en la capacidad de comprender el significado de palabras, de expresiones, de frases que aparecen explícitamente. Esta es la gran característica, que aparecen explícitas quiere decir que uno las encuentra, las ve, las relee, ahí están. Su evaluación no indaga por conocimientos propios de gramática, no, uno debe tenerlos y conocerlos, pero sí por la comprensión de las relaciones semánticas que existen entre diferentes elementos. Entonces, lo que les decía ahorita, qué papel juega una preposición, cómo ayuda a pegar el sintagma nominal con el verbal o cómo dentro del mismo nominal lo agranda, en fin. Entonces, ¿qué función cumplen esos términos? Y, por supuesto, lo más importante, el sentido general de la lectura, que en este caso es explícita y literal. Ahora, el segundo paso, ¿cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global? El sentido global tiene que ver ya con todo el documento, todo el texto, todo el acta, todo el cuento, en fin. Y dice lo siguiente, esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que constituyen el texto, de manera que ésta adquiere un sentido global a nivel párrafo, sección, capítulo, etc. En esta medida, las preguntas correspondientes involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender su articulación. Entonces, si aquí nos deteníamos un poco en los aspectos locales, las particularidades formales de una frase, en fin, en este nos toca ver cómo están articulados con respecto a los demás. Entonces ya tiene que ver con la estructura. ¿Por qué este párrafo va primero que este? ¿Por qué ese orden? ¿Qué razón tiene de ser? ¿Por qué este inicial? ¿Qué ideas maneja aquí para que este pueda ir después y este después? O sea, hay que estructurarlo, ordenarlo, saber por qué ese tipo de relaciones que se dan entre lo que se va diciendo finalmente dentro del mismo texto. Pero aquí le apunta más al sentido global de todo. Y la tercera, que es la más clave, reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez de los argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, etc. Se trata de la competencia propiamente crítica, pero adviértase que exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores. Súper clave todo lo que dice acá. Entonces, cuando uno va leyendo y tiene cierta habilidad se la ha leído mucho y tal, entonces es normal que en la cabeza de uno una vez va uno criticando o apoyando esas ideas que va leyendo, las va asimilando, pero las va relacionando con lo que uno sabe, con lo que uno entiende, con lo que uno ha leído y con lo que uno sabe en últimas. Entonces uno, puede que el autor no diga las cosas de manera directa, pero uno entiende que de lo que dice se derivan cosas que uno puede deducir que quiso decir tal otra.
Entonces, todos esos elementos uno aprende a ubicarlos leyendo, no hay de otra. Y además algo que el INFE le pone mucho cuidado, las estrategias argumentativas. Y les contaba que en décimo vimos muchas de estas claves. Cuando uno cita a una autoridad en el tema para que le crean, cuando uno da ejemplos de lo que acaba de decir teóricamente y lo aterriza en un ejemplo, esas son estrategias. Cuando utiliza un orden, problema-solución, tesis, demostración, cosas que vimos el año pasado, que las vimos sueltas, pero que vean dónde tienen lógica y sentido. Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Es cómo se enfrenta uno al texto. Bueno, entonces ahora le agregamos un videito que nos resume del mismísimo INFES y luego vemos pues un ejemplo. Le ponemos cuidado a este videito que nos resume todo en 3 minuticos. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúan mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosóficos. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cómics e informativos, infografías, entre otros. Los textos cuya extensión no supera las 500 palabras vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto es, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para formar diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no será posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1 puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información literal de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar y contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales, identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www. Bueno, es muy útil. De pronto nos resume todo lo que venimos viendo y lo que hemos detallado desde la
primera hora. ¿Quién es este vago que llegó tarde? Y ojo, Juan Sánchez, porque yo ahora de una voy subiendo las fallas. Ya subí las de la primera hora, sobre todo por una razón. Porque los que no asisten les toca hacer los talleres completos. Y entonces, ojo, que en ese cuentico de que no pude y no sé qué, no funciona. Y bueno, cerramos todo este tema con un ejemplo concreto también de Litres. Un ejemplo concreto de este tipo de preguntas, digamos, para el nivel literal, para el nivel inferencial y para el nivel de lectura crítica propiamente. Entonces, bueno, espero el tiempo, o sea, si ahí andamos bien. Entonces veamos un ejemplo, pero este sí es sacado de Litres, para que vean cómo será una pregunta literal y cómo será una de las otras. Sí, es este. Bueno, entonces nos dan un texto y tiene que ver con un texto argumentativo, pero nos dan un texto es tomado de una columna de opinión, dice ahí, de Piedad Bonet. Ella escribe los domingos en el periódico El Espectador. Se llaman Los Nuevos Templos. Y de ahí, de ese texto, salen las 3 preguntas. Entonces es clave que le pongamos harto cuidado. Un buen lector. ¿Quién es un buen lector? Una buena lectora. Oiga, la vaga entró, no entró hoy. Sofía entró. Si yo voy a tener una cosa aquí en la casa, no me vaya a preguntar por favor que me demoro unos 3 minuticos. Bueno. Sofía. ¿Qué, Leo? Sofía, ¿Desde los centros? lea bien solo esto hasta acá, pero bien porque de ahí salen 3 preguntas. Los nuevos templos. A ver. Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía, la plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle, triunfa, dice el arquitecto Maurice Suárez, experto en el tema. Bien, súper bien. Bueno, otro lector que nos ayude con este pedacito y nos vamos. Entonces está hablando de los nuevos templos y ya nos habló de algo que ocurre en las ciudades y tal. El segundo pedacito, ¿quién? Sánchez, dormido. Juan. ¿Cuál? Desde acá, el centro comercial hasta Complejas. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz. Al parque o la calle que bulle con sus realidades complejas. Ya es una muy buena columna de Piedad Bonet. Yo me acuerdo haberla leído hace cuántos siglos, de 2013, completa. Pues bueno, de ese texto, entonces el ITFES nos trae como ejemplo una pregunta 1, que es la siguiente. En el enunciado, comillas, allí se va no solamente a ver y ser visto,
sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de. Chistoso porque no aparece subrayada la palabra. Pero ¿sabe cuál es? Sino. La palabra subrayada sería sino. Aquí no se nota. ¿Qué función tiene la palabra sino en esa oración? Allí se va no solamente a ver y ser visto, Señalar una sino oposición. exhibir lo que exige. Señalar una oposición, sí. Ampliar la información, ¿no? Solo veamos una por una. Restringir la información de la idea anterior. Yo creo que la de No, Richie, ¿no? a mí me parece que es ampliar la información de lo anotado previamente. Vea la Porque clave dice, porque es que vea, ahí dice, allí se va no solamente a a esto, ver y ser visto. a esto otro. Claro, Ajá. claro. Esto es ampliando. Entonces, ahí no hay duda, uno le pone, ahí está el sentido, y miren que es una frase. El sentido, allí no solo se va esto, sino también aquello. Está agregando información. Entonces, restringir es reducir, no, para explicar lo anotado en la idea que la precede. Entonces, si hubiera aclarado que allí se va a ver y ser visto, a ver vitrinas y almacenes y no sé qué, y a ser visto comprando para dárselas de duro y tal, entonces ahí sí sería la B, pero no lo es, no está explicando, está agregando información. Señalar una oposición sí no suele ser de oposición, pero en este caso no, para nada hay contradicción con lo que dice antes. Más bien ampliar la información de lo anotado previamente. Entonces no solo se va a esto, sino además a esto. Entonces le agrega información. Es la D. Acá decía clave D. Y aquí viene una pequeña explicación. Identifique y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Está apuntándole a algo interno de una frase. Es local, es muy puntual. Evidencia, entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. O sea, al mirar la frase, esto tiene un sentido, una lógica, quiere decir algo. Y la justificación, el estudiante debe comprender el significado de la conjunción adversativa sino e inferir su función específica a partir del contexto. En este caso, la palabra sino, precedida por solamente, tiene la función de ampliar la información de lo dicho previamente. Más precisamente, añade una razón a las dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Esta pregunta se sitúa en la primera competencia, pues el estudiante debe entender un elemento local que se encuentra explícito en el texto. Esto es nivel 1, esto es la lectura literal. Entonces, deducirlo del ejemplo del sino, digamos que es relativamente fácil, porque uno simplemente se devuelve, mira y analiza. Entonces, bueno, esa es la fácil, digamos. Luego hay una pregunta 2. Una pregunta 2, que es del mismo texto. Y dice lo siguiente, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque, ¿por qué surgen y por qué cobran importancia? Veamos las opciones. A, la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre personas. Eso es falso. Claro, no, ella dice que al contrario, en la calle está la solidaridad y la... B, la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. No sé si Eso no tiene nada que ver. no está respondiendo la pregunta. No, eso no tiene nada que ver. C, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Bueno, dejémosla ahí. Dejémosla ahí en remojo a ver qué dice la B. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. ¿Cuál será entre la C y la D? Creo que... Pero tal vez la sé. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Valeria? ¿Cuál le suena entre la C y la D, Valeria?
Richie, yo creo que la D. Sánchez, Sí, señor. porque ahí dice que en los espacios públicos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esto es una trampa. La D es una trampa, porque invirtió el orden. Hubiera dicho los espacios privados era un proceso de simulación de lo público, porque estaba diciendo que era un espacio privado que se hacía pasar por público, que la gente Eso solamente iba a comprar allá. es una trampa. Privado iría a cada espacio. Lo que pasa es que lo que está diciendo es, los centros comerciales se quieren parecer al centro de la ciudad. Eso es lo que quiere decir. Y entonces acá está al revés. Lo que dice la D, si usted la mira detalladamente, está al revés de lo que dice el texto. Obvio que la C, que los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Entonces lo que dice ahí literalmente es que hay como dos razones, que los centros administrativos, las alcaldías, las gobernaciones ya no quedan en pleno centro, sino que se han ido desplazando a los sectores, bueno, digamos, aledaños al centro, pero igual alejados del centro, y entonces el centro ha empezado a perder un poquito de importancia. Y además que los centros comerciales pues normalmente no quedan en el centro igual. Entonces, bueno, es la C, pero veamos la explicación. Afirmación, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. La evidencia, identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. Uno tiene que aprender a identificar qué tipo de texto es. Y la justificación, el estudiante debe reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones por las cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia. El estudiante debe integrar diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones. Por este motivo, esta pregunta evalúa la segunda competencia de lectura crítica. Entonces, ojo, porque ya no está en una frase, no, está regado en el texto. Entonces uno tiene que tener la habilidad de relacionar esas partes para extractar ideas. Y ya es un poquito más compleja. El ITFE se le va en este tipo de pregunta la mayoría. Y además que ojo que no tienen el mismo valor. Y esta última, que es la que corcha gente a la lata, a veces es la más fácil. La pregunta 3. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es citar la opinión de un experto en el tema, hacer alusión a los teatros y a la plaza pública, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano, Para mí es la... mencionar las demandas del capitalismo. Entonces, la pregunta ya va es, ¿qué estrategia usó ella para reforzar el argumento y que uno le crea? Me parece que es la porque la vieja utiliza la citación del man, del arquitecto ese tal Maurix Suárez, y le da como más veracidad a lo que ella está diciendo. A ver, así es la... Clave, la clave es la, claro, afirmación. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Esta ya es de todo el texto. Pero mire que es la estrategia que usó el autor. Evidencia, reconoce las estrategias exclusivas del autor. Justificación. El estudiante debe identificar la frase de Maurix Suárez. Bueno, esto sí en francés suena Maurix. Y reconocer la estrategia argumentativa que la subyace, que está debajo de el argumento de autoridad. Debido a que el estudiante debe tomar distancia del texto y evaluar las estrategias discursivas contenidas en este, esta pregunta evalúa la tercera competencia de lectura. Entonces, mira, ahí uno tiene que saber qué estrategia usó ella para convencernos de lo que dice. Y claro, ella cita al arquitecto, como bien dijo Gabriel, lo cita entre comillas, descuidamos tanto la calle que tal. Entonces, esto ayuda a apoyar lo que ella venía planteando. Entonces, es una estrategia, simplemente. Entonces, bueno, si ven que detrás de eso hay mucho detalle, hay muchas cosas que a veces uno pasa por alto y así no les hagan el interés.
A ustedes les va a tocar escribir y les va a tocar leer seguramente muchas cosas aquí en adelante. Entonces uno debe tratar de aprender a entender esto, a ser capaz de visualizar las cosas que están por debajo de, ¿no? Porque a veces, pues si uno no está acostumbrado a leer, no logra identificarlas y separar, digamos, unas de otras. Bueno, hoy le cacharreamos mucho a todos estos temas. Por último, volvamos a la guía. La guía de este periodo, que tiene que ver con los tipos de lectura que ya habíamos visto la vez pasada, que habíamos visto la vez pasada, que habíamos... ¿Cuándo es esa guía? ¿Cómo? ¿Para ¿Cómo? cuándo es esa guía? No, ustedes los que asisten y participan no van a tener que hacerla. Y la verdad estamos solo en la entrada a la guía, porque después ya se les viene la O lectura. sea que yo no la hago. No, si siguen llegando tarde de pronto, pero no, porque No participan. llegué tarde. Ya fue a costa que quedó dormido. Sánchez le toca porque llegó a la segunda hora, cree que lo puede cuentear aún. Entonces, los tipos de lectura, entonces lectura de estudio, que muy brevemente para dejar esto visto y dejárselo ahí a los que no entraron a clase, la lectura de estudio implica la del colegio, que uno tiene que comprender, interpretar, y en ese caso hay que subrayar, sacar ideas, escribir, tomar datos, pues, de lo más importante de lo que uno va leyendo. Si es que lo necesita para exponerlo, si es que lo necesita para hacer un trabajo. Lo que no está nada bien es copiar y pegar. Lo que es un pecado es bajar las vainas y no aplicarle la lectura crítica para extractar lo básico y citar de dónde se tomó la fuente. Eso no es correcto y es muy común entre nosotros, entre los estudiantes, la verdad. La lectura informativa, decíamos que es la lectura de una revista o la lectura de un periódico que usted quiere enterarse de avances científicos, tecnológicos o de chismografía política o de lo que sea. Y entonces en ese caso es una lectura que no es tan profunda, no tiene tanto detenimiento, digamos, en los detalles. Usted no necesariamente toma apuntes, salvo que le sirva para algo, ¿ves? Sino que usted pasa por encima y se entera de lo esencial. Y bueno, decíamos, típica de periódico y de revista. Pero igual implica concentración, implica extractar lo central, implica ponerle cuidado. Hay una lectura que es la lectura recreativa, que simplemente es la que podríamos llamar lectura literaria. Es una lectura que se hace más en función de placer, de goce, de disfrutar esa lectura, de recreación. Y entonces allí, bueno, igual, si es algo que les pusieron en el colegio y es literario, pues bueno, ahí toca volverla, esa que es de recreativa hay que volverla de estudio, hay que sacar datos y no sé qué. Pero la verdad es que es una lectura libre, desinteresada, por gozarse y pasar bien y leer un buen documento. Entonces es muy literario, muy de poemas para quien les guste, o de novelas, o de cuentos, o de relatos, o de biografías. Entonces, digamos que es diferente a las otras en eso. Hay una lectura de documentación, que es una lectura de investigación. Entonces usted necesita buscar en archivos y sacar información para un trabajo que está haciendo.